Bienvenidos a la clase de rentas aritméticas. En este curso vamos a ver una parte teórica en donde vamos a explicar las dos fórmulas de valor actual y de valor final, cada uno de sus componentes y cómo ubicarnos bien en el eje de tiempo con cada una de sus cuotas. Después vamos a pasar directamente a la resolución de ejercicios prácticos para entender cómo aplicar la fórmula correctamente frente a distintos escenarios. Vamos a explicar qué hay que mirar en los enunciados y cómo tenemos que ubicarnos en el eje. Les dejo ahí mi mail en pantalla para que en caso de que necesiten resolución de ejercicios a pedidos, me los puedan enviar directamente a esa casilla. Muy bien, empezando entonces, ¿a qué llamamos renta aritmética? Una renta aritmética es una serie de pagos equidistantes a lo largo de un plazo, en donde los pagos crecen o decrecen en un monto fijo. Es decir, una renta aritmética es exactamente lo mismo que nosotros conocíamos de rentas constantes, porque se trata de una serie de pagos. Esos pagos son equidistantes, pero con una diferencia. Las cuotas dejan de ser constantes para ir cambiando mes a mes, bimestre a bimestre o año a año. Vale la aclaración, las cuotas pueden crecer o decrecer, eso no importa. Siguen siendo rentas aritméticas si las cuotas caen o suben. Vamos con un ejemplo bien concreto. Si yo me encuentro con este eje de tiempo, ¿les parece que se trata de una renta aritmética? La respuesta es sin duda. Si se fijan, tenemos la primera cuota de 1.000 pesos en el momento uno y a partir de la segunda cuota vemos que los montos de las cuotas van cambiando. Con lo cual eso ya me hace la idea de que estamos trabajando con una renta variable, ¿no? Lo que queda por validar es si realmente es aritmética. Y la respuesta es sí, porque vemos, por la diferencia entre cuota y cuota, siempre se mantiene en los 100 pesos. Las rentas aritméticas se diferencian del resto de las rentas en que las cuotas varían en montos fijos, como es este caso puntual. ¿Y qué hay de este otro caso? En este caso no estamos hablando de una renta aritmética. Fíjense la cuota 1 y la cuota 2, vemos que la variación es de 100 pesos. Sin embargo, en la cuota 3 ya vemos que la variación es de 110, que surge a ser estos 1.210 menos estos 1.100. Fíjense cómo fueron cambiando cada una de las cuotas. En estos casos, al no respetarse el monto fijo de la variación, estamos considerando que no se trata de una renta aritmética. Esto es lo que se conoce como una renta geométrica, que ya vamos a ver más adelante en otro video aparte. Bien, y vamos con un último caso que vemos ahí en pantalla. ¿Qué dicen? Bueno, si bien este es un caso de lo más particular, acá tenemos también una renta aritmética, pero con la única diferencia de que no es una sola, sino que tenemos dos rentas distintas. Por un lado, vemos que las cuotas del periodo 1 al 5 inclusive, en donde las cuotas van subiendo en 200 pesos, vamos a marcarlo. Y por otro, tenemos una segunda renta, en donde las cuotas van decreciendo en 150. Lo marcamos en verde. Lo importante de esto es que cuando hablamos de rentas, no nos tenemos que cerrar en pensar que todas las cuotas de un eje de tiempo tienen que formar parte de la misma renta, sino que podemos tener más de una renta en un mismo eje, que la variación puede cambiar, ¿sí? Pero que si sigue un patrón, estamos hablando de una renta aritmética. Muy bien, y ya con esto tenemos una noción de a qué llamamos rentas aritméticas. Lo que miramos por un lado es que se trata de una serie de pagos equidistantes, es decir, que la distancia entre uno y otro sea siempre la misma. Y por otro lado, lo que tenemos que mirar es el comportamiento de las cuotas, que suben o bajen, pero siempre en montos fijos o iguales. Vamos entonces con uno de los puntos más importantes, las fórmulas. Y vamos a empezar con las dos fórmulas principales, la de valor actual y la de valor final. Empecemos por la de valor final. Vamos a resolver esto con el uso de un ejercicio práctico, como para ir aplicando cada uno de los conceptos que lleva la fórmula. Supongamos que tenemos un enunciado de un ejercicio y nos queda el eje armado de la siguiente manera. Y nos piden que calculemos el valor final que se encuentra ubicado en el momento 6. Si analizamos el eje con detalle, vemos que se trata de una renta variable aritmética, porque vemos que cada cuota varía en 100 pesos. Eso ya nos marca que vamos a tener que usar la fórmula de renta aritmética. En los casos en donde me pidan calcular el monto o el valor final, lo acumulado luego de depositar n cuotas, la fórmula a utilizar es esta, que vemos en pantalla. Recuerden que existen varias fórmulas y varían dependiendo del profesor y cómo le guste mostrarla. No importa cómo esté expresada, el resultado es siempre el mismo si está bien aplicada. No se preocupen si el profesor les dio una fórmula distinta a esta que ven en pantalla. Pueden utilizarla y no van a recibir ningún tipo de planteo o corrección negativa.
Entonces, empecemos a ver qué significa cada término que vemos ahí. El más sencillo que conocemos, que ya vimos antes, es el de valor final, también conocido como monto. Ese siempre son pesos. Eh, por otro lado, tenemos la C de la fórmula, que representa la primera cuota de la renta aritmética. Ojo con esto. No es cualquier cuota, sí o sí tiene que ser la primera. No podemos tomar otra. En este caso puntual, en donde va la C, lo reemplazaríamos con 1000 pesos, porque la primera cuota es de un monto de 1000 pesos. El R, por otro lado, es ni más ni menos que el monto en que varía la cuota. En este caso, como las cuotas varían en 100 pesos entre sí y van creciendo, entonces tendríamos que reemplazar R en ambos lados por 100 pesos. ¿Qué representa la N en todo esto? La N, al igual que en rentas constantes, representa la cantidad de cuotas que tiene la renta. Recuerden que esto no representa tiempo de lo que dura el ejercicio o por cuánto tiempo el cliente va a depositar la plata en un plazo fijo. Si vemos arriba en el eje se ven 10 periodos, pero la cantidad de cuotas que están en la progresión aritmética es de 6, con lo cual la n en este caso la reemplazaríamos con un 6. Muy bien, y vamos con el último tema, que sería el tema de la tasa de interés, que la tenemos 4 veces en la fórmula. Esta tasa es la tasa de interés a la cual estuvo sujeta toda la renta. En este caso, si vemos arriba del eje, vemos que se trata de un 2% mensual, con lo cual lo reemplazaríamos con ese mismo valor. Un tema muy importante es que la tasa de interés tiene que cumplir con las siguientes tres características. Si no lo hace, tenemos que hacer algún ajuste. Primero, tiene que ser una tasa efectiva, lo que significa que no podemos poner tasas nominales acá adentro. Segundo, tiene que ser constante. Esto significa que si mi renta tiene 6 cuotas en total, entonces durante esos 6 mismos meses, la tasa de interés tiene que mantenerse en ese 2% mensual que vemos arriba. Si cambiara a lo largo de esos 6 meses, entonces estaríamos hablando de una renta distinta. 3. La tasa de interés tiene que tener exactamente la misma frecuencia que la cuota de la renta que estamos analizando. Si las cuotas son mensuales, entonces la tasa de interés tiene que ser efectiva mensual. Si las cuotas son anuales, entonces la tasa de interés tiene que ser una efectiva anual. Si la tasa no tiene la misma frecuencia, tengo que hacer una equivalencia de tasas para que se ajuste la tasa a la frecuencia de la cuota. Excelente, entonces sabiendo esto, ¿de cuánto nos quedaría el valor final que nos pedía el ejercicio originalmente? Vean de pausar el video y traten de resolverlo por su cuenta. Reemplazamos cada uno de los conceptos según lo que vimos y vimos que la fórmula nos va a quedar de la siguiente manera. Espero les haya quedado igual. Reemplacemos la C por los 1000 porque es la primera cuota, la R porque las cuotas varían en 100 pesos entre sí, fíjense me queda positivo. La n la reemplazamos por 6 porque hay 6 cuotas totales en el eje y la tasa de interés la reemplazamos por 0,02 porque es la tasa que nos dieron y nos dicen que está vigente a lo largo del eje y que tiene la misma frecuencia de las cuotas. Ahora, antes de ponernos a meter los números en la calculadora, ¿están ambos lados del símbolo igual en el mismo momento? Nosotros sabemos que el valor final está ubicado en el momento 6 porque así me lo pedía el ejercicio cuando me decía que lo calculara. Bien, pero ¿y del lado derecho? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está toda esa expresión? La respuesta, y acá un tip muy importante, está ubicado en el mismo momento en que está ubicada la última cuota de la renta, tal cual nos pasaba con rentas constantes. En este caso, está en el momento 6 también. Como ambas expresiones están en exactamente el mismo momento, estoy en condiciones de ahora sí empezar a meter los dedos en la calculadora para definir de cuánto es el valor final. Entonces, fíjense, y esto es clave, y esto es una regla de toda renta aritmética, esta expresión de acá que ven en pantalla siempre está ubicada en el mismo momento en que pagamos la última cuota. En lo que respecta a resolución, mi recomendación, para evitar meter los dedos mal en la calculadora, vayan resolviendo por términos. Primero lo del primer paréntesis, después el segundo término y después el tercero. Entonces le va a quedar, el primer término nos va a dar 6000, el segundo término que va multiplicado nos queda 6,30812 y esta última expresión de acá nos queda menos 30.000. Fíjense que después tengo que hacer 6000 por 6,30812 y a ese resultado le voy a restar los 30.000. Con eso van a llegar a un valor final de 7.848,72. Vayan de a poco, no traten de meter todo junto porque ahí hay mucho margen de error.
Muy bien, entonces ya sabemos cuál es la fórmula de valor final. Ahora lo que nos queda es empezar a ver las distintas variables que se pueden presentar. Vamos con el siguiente caso. Reviso las cuotas y veo que aumentan en montos fijos de 500, con lo cual puedo confirmar que es una renta aritmética. La tasa consideramos ese 3% mensual a lo largo de todo el eje. Ahora bien, ¿cómo harían para calcular el valor final que el ejercicio nos dice que está en el momento 10? En un principio lo que tenemos que plantear es la fórmula de renta aritmética que conocemos. No existe otra. No tratemos de pensar en algo nuevo, algo que no hayamos visto. Ahora, es cuestión de empezar a reemplazar los valores según lo que me indica el eje. La C la reemplazamos por 2.000 porque la primera cuota de la renta es 2.000. Las rentas cambian en 500 pesos cada una, con lo cual la R la reemplazamos por los 500. La tasa de interés la reemplazamos por 0,03 y la N la reemplazamos por 7, porque en este caso tenemos un total de 7 cuotas. Ahora la gran pregunta es, ¿dónde está cada término de ambos lados del símbolo igual? Del lado izquierdo está en el momento 10, porque así me lo indica el enunciado. Me lo está pidiendo en el momento 10. Del lado derecho está en el momento 7. ¿Por qué? Porque la última cuota que identificamos de esta renta, que comienza en el momento 1, se encuentra en el momento 7. Entonces, al ubicarse en el momento 7, a mí me está definiendo que toda esta expresión que vemos acá también está en el momento 7. Entonces acá tengo un problema porque no están en el mismo momento. Para corregir esto, entonces tengo que llevar algo que está en el momento 7 al momento 10. Esto lo hago agregándole 3 meses de intereses a lo que está en el momento 7. Y esto se resuelve de la siguiente manera. Primero le vamos a meter un paréntesis a toda esa expresión, o unos corchetes. Y después lo que hacemos es capitalizarlo 3 meses más. De la misma manera que veníamos haciéndolo con rentas constantes o con el interés compuesto. Algo que está en el momento 7, le sumamos 3 periodos y lo terminamos dejando en el momento 10. Ahora sí puedo agarrar la calculadora y empezar a hacer los cálculos. Van resolviendo de a partes para no cometer ningún error término por término y van a llegar a la conclusión de que el monto final de toda esta expresión es 28.810,82. ¿Sí? Fíjense que les quedan los corchetes. Primer término les queda 18.666,67. El segundo término les queda 7,662462. Tercer término les queda menos 116.666,67. Y todo dentro de los corchetes lo multiplico por este factor de capitalización. Y van a llegar a ese monto final de 28.000 pesos. Vamos a considerar otro escenario, en donde se pueden encontrar varias rentas en un mismo eje. Y tenemos que calcular el valor final, como el que mostramos a continuación, por ejemplo. ¿Cuántas rentas ven? ¿Son aritméticas? Efectivamente, hay dos rentas y ambas son aritméticas. Por un lado tenemos una renta aritmética de 4 cuotas al principio. Si anotamos los datos, n 4 cuotas, la primera cuota es de 100 y r es de 100 pesos. Por otro lado tenemos una segunda renta, que la marcamos con verde. Tiene 5 cuotas, la primera cuota es de 8.000 y el R, fíjense, en este caso las cuotas no suben sino que bajan, es de menos 1.000. Y el enunciado nos pide que calculemos el valor final de esta renta, que está ubicada en el momento 10. ¿Cómo resolver esta situación? Como bien lo deben estar pensando, vamos a tener que usar dos veces la fórmula de rentas aritméticas porque tenemos dos rentas identificadas. Pausen el video y traten de resolverlo. Vamos con la primera expresión. Mi valor final es, fíjense, exactamente la misma fórmula que veníamos usando. Yo quiero calcular el valor final y de la primera renta tengo la primera cuota que es de 100. Y así como reemplazo la C. La R la reemplazo por 100 también, porque eso es lo que varían las cuotas. Y la tasa de interés la reemplazo por 0,025. Por último, N termina siendo 4 porque esta renta tiene 4 cuotas. Ahora sigue preguntarnos en qué momento está ubicada toda la expresión, porque como bien sabemos, el valor final está en el momento 10. Y la respuesta de la primera renta es que está ubicada en el momento 4. Toda esta expresión está en el momento 4 porque ahí es donde tengo la última cuota de la primera renta. Lo primero que tengo que hacer es llevar todo al momento 10. Olvídense de la segunda renta. Si ustedes tienen dos rentas distintas, toman la primera, la llevan al momento que la tienen que llevar y después toman la segunda y la llevan al momento que tienen que llevar.
Entonces, ¿cómo hago para llevar la primera renta al momento 10? Sumándole 6 meses de intereses, como vamos a hacer ahora. Primero le metemos los corchetes y después capitalizamos. ¿Cuánto? 6 meses de interés. Como esta tasa es mensual, acá pongo un exponente de 6. Entonces, algo que estaba en el momento 4, ahora lo acabamos de dejar en el momento 10. Impecable. Ahora vamos con el segundo término, con la segunda renta. La expresión quedaría de la siguiente manera. La primera cuota de la segunda renta es de 8.000, el R es de menos 1.000, fíjense que ahí tiene el símbolo negativo, porque las cuotas van decreciendo en 1.000 pesos cada una. La N es igual a 5 porque identificamos 5 cuotas en esta renta y por último la I es también del 0,025. Hasta ahí perfecto. Nuevamente nos tenemos que preguntar dónde nos deja ubicada esta expresión. ¿Ya lo identificaron? La respuesta es 9. Nos dejó en el momento 9. Hasta ahí perfecto, porque ahora lo único que queda es llevarlo un periodo más en el tiempo, dejarlo en el momento 10. Y eso lo hacemos capitalizándolo un periodo más. Yo no podría calcular nada todavía, porque no puedo decir que algo que está en el momento 10 es igual a algo que está en el 10 más algo que está en el 9. Tengo que tener cuidado con eso. Entonces, para agregarle este periodo, primero le enchufamos los corchetes y capitalizamos un periodo. Algo que estaba en el momento 9, ahora lo tenemos justamente en el momento 10. Resuelvo el primer término de acá, nos da 1189,05. El segundo término también lo resuelvo, se van a encontrar con que le da 31.797,49. Y si sumamos ambos, nos vamos a encontrar tanto este 1189 más este 31.797,49, que el valor final de esas dos rentas en un mismo eje es de 32.986,54. Seguimos camino, ya se están volviendo especialistas en todo lo que tiene que ver con renta aritmética. Sobre las distintas complejidades que se les pueden presentar, siempre viendo cómo al tener un eje de tiempo bien armado podemos resolver cualquier ejercicio de cálculo financiero. La clave está ahí. Veamos ahora cómo funciona una renta aritmética frente a un cambio de tasa de interés en el medio, no como veníamos viendo hasta ahora. Veamos este escenario. Y supongamos que nos piden calcular el valor final también en el momento 10. Bien, si se fijan, estamos trabajando con una renta aritmética, porque las cuotas van decreciendo en un monto fijo, de 500 pesos cada una. Ahora bien, tenemos un cambio de tasa en el momento 5. Este cambio de tasa es lo que nos obliga a plantear esto como dos rentas distintas, porque no puedo tener dos tasas diferentes en una misma renta. Entonces vamos a tener mi renta número 1, son 5 cuotas, la primera cuota es de 10.000 y mi R es de menos 500. Y la segunda renta, con un total de 4 cuotas, con la primera cuota siendo de 7.500, ya vamos a ver por qué tomamos el 7.500, y un R de menos 500. ¿Qué diferencia hay entre la primera renta y la segunda? Lo que me generó esta separación, la tasa de interés. Entonces, por ahora, sabiendo esto, lo que les propongo es que vuelvan a pausar el video y traten de calcular de cuánto sería el valor final al momento 10. Una vez que crean que lo tienen bien armado, pueden despausar el video y ver cómo se resuelve. Un punto importante, ¿por qué estoy separando la renta a partir de la cuota que está en el momento número 6? Siempre recuerden, si yo voy a decir, preguntarme, estos 7.500, ¿qué tasa de interés tienen vigente? Siempre miro el periodo anterior. Del periodo 5 al 6, ¿qué tasa de interés estuvo vigente? El 10%. Excelente. Entonces, esta cuota pertenece a la renta que tiene una tasa del 10% bimestral. Mientras que esta otra, miro el periodo anterior, estos 8.000 tienen que formar parte de la renta que tiene la tasa mensual del 0,025. Eso es lo que tengo que mirar en esos escenarios. Bien, vamos con la resolución. Primer término. La primera cuota, como habíamos dicho, es de 10.000 y R es de menos 500. La tasa de interés es una tasa efectiva mensual del 0,025 y la cantidad de cuotas es de 5. Ahora empezamos a preguntarnos en qué momento está ubicado cada componente. El valor final, como me lo decía el enunciado, estaba en el momento 10. Y la primera expresión está en el momento 5 porque la última cuota está justamente en ese momento, que es esta cuota de 8.000. Con lo cual, todavía me quedaría llevar todo el momento 10, ¿no?
Bien, eso lo hacemos de la siguiente manera. De vuelta, metemos corchetes para no romper nada y después capitalizamos. Fíjense lo que estamos haciendo. Por 1 más 0,10 elevado a la 5 dividido 2. Bueno, primero, ¿por qué estamos usando la tasa del 10%? Porque si yo quedé parado en el momento 5 y tengo que capitalizar y atravesar todo este plazo del eje, la tasa vigente en este periodo es de 0,10. Por eso usamos este 0,10. Segundo, lo quiero capitalizar 5 meses. Es decir, llevarlo del 5 al 10. De ahí que voy a poner un 5 acá arriba, de 5 meses. ¿Por qué el dividido 2 que tenemos ahí? Porque la frecuencia de la tasa que tenemos acá adentro es bimestral. Si es bimestral quiere decir que cada 2 meses genera intereses. Por eso estamos haciendo el dividido 2. ¿Ok? Entonces, algo que estaba en el 5 me termina quedando en el momento 10. Si hasta ahora lo hicieron así, felicitaciones. Si no, lo más probable es que falte muy poco para que puedan poder resolverlo de esta manera. Vamos con la segunda expresión. La primera cuota es de 7.500 y el R es de menos 500, eso no cambia. Y la tasa de interés, fíjense que estamos usando un 0,04888. ¿Por qué? Porque como las cuotas son mensuales, la tasa de interés también tiene que serlo. Y la tasa que me habían dado era una tasa del 0,10 bimestral. Si hacen la equivalencia de tasas entre tasas efectivas, entonces van a llegar a la conclusión de que la tasa de interés equivalente mensual es del 0,0488. Por último, la cantidad de cuotas es 4, tal cual habíamos detectado cuando mirábamos el eje de tiempo. Ahora nos preguntamos, tenemos que llegar hasta el momento 10, porque mi valor final está en ese momento. ¿En qué momento estoy ubicado? Y la respuesta es, estoy en el momento 9. ¿Por qué? Porque la última cuota de esta segunda renta está ubicada en el mes 9, como vemos acá en el eje. Esto me indica que tengo que capitalizar toda esta expresión un mes más. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es ubicar los corchetes y lo capitalizamos por un mes, por 1 más 0,0488. Dejando todo ubicado en el mes 10, tal cual habíamos mencionado, y ahora sí, lo único que quedaría es resolver todo con la calculadora para llegar al monto acumulado o al valor final. El primer término tiene un valor final de 60.199,97. El segundo término va a tener un valor final de 30.593,27. Y si sumamos ambos, vamos a llegar a un monto final de 90.793,24. Así es como se tiene que resolver cuando ustedes identifican dos rentas distintas porque le cambiaron la tasa, porque les cambió el R, dejó de ser menos 500 y pasó a ser menos 1000. Siempre planteen un eje ordenado y siempre pregúntense dónde quedaron parados con cierta expresión. También puede suceder que me den como incógnita alguna de las variables, como puede ser la cuota 1 o R. Veamos el siguiente caso. Un individuo está considerando acumular un monto de 100.000 luego de realizar 6 depósitos que se incrementan mes a mes en 3.000 cada uno, comenzando el día de hoy. Si dicho monto lo necesita dentro de 8 meses y el banco está pagando una tasa efectiva mensual del 3%, ¿de cuánto fue el valor de la primera cuota? Si armamos un eje estaríamos yendo del momento 0 al 8, ¿no? Porque me dice que voy a retirar esos 100.000 en el mes 8 y voy a empezar a depositar el día de hoy. Ahora bien, los 100.000 los voy a tener en el momento 8. Y las cuotas estarían distribuidas de la siguiente manera. Considerando que me dice a partir de hoy, momento 0, empiezo a realizar los depósitos y que son 6 depósitos en total, ¿no? Mi primer depósito lo pongo el día de hoy, mi último depósito, mi sexto depósito lo voy a tener en el mes 5. Bien. Por otro lado, me dice que la tasa de interés que me paga el banco es del 3% efectiva mensual, con lo cual vamos a dejar esa tasa reflejada ahí, como dato. Y por otro lado, me dice que las cuotas que voy a ir depositando se van incrementando en 3.000 cada una, con lo cual lo que conocemos R es igual a 3.000. Como se van incrementando, R termina siendo positivo. Excelente. Si bien acá me están preguntando algo distinto a lo que veníamos viendo hasta ahora, la resolución no deja de ser exactamente la misma. Es la misma fórmula y tengo que tener las mismas precauciones que veníamos teniendo hasta ahora. Pausen el video y traten de resolverlo. Ok, vamos con la expresión entonces.
Los 100.000, como bien me indica el enunciado, es plata que quiero juntar en el futuro, con lo cual es algo que tenemos en el momento 8. Por otro lado, la cuota 1 no la tengo identificada. De hecho, es algo que me pregunta. Lo vamos a dejar como incógnita. Respecto de R, habíamos identificado que era de 3.000 positivo, porque las cuotas van creciendo. Así que vamos a dejarla tal cual se ve ahí en la pantalla. Respecto de la tasa de interés, 3% efectiva mensual. Las cuotas son mensuales, así que no tenemos que hacer ningún tipo de equivalencia. Si vamos con N, colocamos un 6 porque según el enunciado nosotros íbamos a depositar 6 cuotas. Tanto en el exponente como en el último término lo vamos a cargar con un 6. Y ahora nos queda preguntarnos dónde estamos parados con esa expresión, porque el valor final está en el momento 8. Y la respuesta es, estamos parados en el momento 5. Por lo que veníamos viendo hasta ahora, la última cuota, la sexta, está en el mes 5, si se fijan en el eje. Ahora bien, como tengo que llevar todo al 8, tendríamos que hacer lo siguiente. Primero, ponemos los corchetes y luego capitalizarlo hasta el momento 8, es decir, le agregamos 3 meses más de intereses. Perfecto, lo que estaba en el 5 ahora está en el 8 y ya podemos empezar a resolver. Acá sí tenemos que tener especial cuidado. El paso a paso sería el siguiente. Fíjense que pasamos el último término dividiendo los 100.000 y el resto lo fuimos simplificando. Ahora seguimos resolviendo. Lo que era la división les queda esos 91.514,16. Los 600.000 los pasamos sumando para el otro lado. Resolvemos esta expresión. Nos quedaría planteado de esa manera. Ahora pasamos el 646.840 restando para el otro lado y luego el 6,4684 que está multiplicando lo pasamos dividiendo al lado izquierdo y llegamos a la conclusión de que la primera cuota tiene que ser de 6.906,52. Con lo cual tendríamos respondida la consulta que nos hacía el enunciado. Si quisiera calcular la segunda cuota, por ejemplo, yo ya teniendo la primera digo, bueno, si la primera es de 6.906,52 y las cuotas van creciendo en 3.000, podría ser 6.906,52 más 3.000. ¿Y qué pasaría si me preguntaran de cuánto sería la cuota 5? Bueno, acá viene la segunda fórmula de rentas aritméticas, en donde C sub P es la cuota que queremos calcular y la C1 es la que calculamos en el paso anterior. La P dentro del paréntesis es la cuota que queremos calcular, el número de cuota. Y el 1 es porque estamos usando la cuota número 1 como dato. Y el R es el monto en que varía cada cuota, lo mismo que conocíamos hasta ahora. Lo aplicamos a los datos que tenemos y queremos calcular. Yo quiero calcular la cuota 5 y tengo la cuota 1, así que voy a decir cuota 5 igual a cuota 1 más 5 menos 1 por R. Ahora reemplazo C1 y R porque los conozco. Fíjense cómo nos queda. Y lo único que quedaría es resolver. Termino llegando a la conclusión de que la cuota 5 es 18.906,52. Si quisiera calcular la cuota 3, por ejemplo, pero esta vez usando la cuota 5 como dato, tendría que plantear el siguiente escenario. Fíjense cómo puedo jugar con la cuota 1 o la cuota 5 o la cuota 3. La cuota 5 en este caso sería un dato que tenemos, porque lo acabamos de calcular. La cuota 3 es mi incógnita y dentro del paréntesis completo con los datos que sí tengo. Tengo la 5 y le resto un 3 porque estoy buscando la cuota número 3. El R va a ser exactamente el mismo, 3.000. Resuelvo esa expresión que tenemos ahí. Llego a la conclusión de que la cuota 3 es de 12.906,52. ¿Y qué pasaría si me preguntaran los intereses que ganó esta persona por ir haciendo los depósitos mes a mes para luego juntar los 100.000? Es decir, me preguntaran los intereses ganados del momento 0 al momento 8. En este caso tenemos la fórmula número 3 de renta aritmética. El interés es igual al valor final, a todo lo que acumulé, menos todo lo que fui poniendo yo mes a mes, año a año. El total de intereses ganados es la diferencia entre lo que retiro al finalizar la operación financiera, conocido como valor final, restándole todo lo que deposité en todos los depósitos, en todos los depósitos que sumé. ¿A qué llamamos total depositado? A la suma de todas las cuotas. ¿Y cómo sumo todas las cuotas si son todas las cuotas distintas? De la siguiente manera. Van a tener esta fórmula.
En este ejercicio puntual, como deposité un total de 6 cuotas, quedaría planteado de la siguiente manera. El total depositado es igual a la cuota 1 más la cuota 6, que es la última, lo divido 2 y lo multiplico por 6. Fíjense que el dividido 2 es fijo. Después el n depende de la cantidad de cuotas sobre la cual estoy queriendo calcular todo lo que deposité. Lo mismo las cuotas que uso dentro del paréntesis. Entonces, en este caso puntual, yo la cuota 6 no la conozco, porque conozco la 5 o la 1. Entonces vamos a calcularla con la misma fórmula que conocemos. Reemplazo con los valores que tenemos. Yo sí tengo la cuota 5. Resuelvo y me queda que la cuota 6 es de 21.906,52. Sabiendo esto, puedo volver a la fórmula inicial, en donde quería calcular todo lo que había depositado el inversor. Entonces digo, la cuota 1 que sí la conocía, más la cuota 6, que la acabamos de calcular, la divido 2 y la multiplico por 6. Resuelvo estos cálculos, me da que el total depositado es de 86.439,12. Entonces vuelvo a la primera fórmula que habíamos visto acá, y digo, el interés es el valor final menos todo lo que deposité. El valor final lo tengo, son los 100.000. El total depositado también lo tengo, son estos 86.439,12. Perfecto, resuelvo de esa manera. Hago el cálculo, me queda que el total de intereses que gané por esta operación financiera es de 13.560,88. Entonces, resumiendo, la persona generó un total de intereses de ese monto invirtiendo estas cuotas porque realmente depositó 86.439,12 de su bolsillo y al momento de llegar al final de la operación se encuentra en el banco con que tenía 100.000 pesos para retirar. Hasta ahí perfecto, estuvimos viendo todas las fórmulas asociadas a un ejercicio de renta aritmética, cuando me piden que trabaje con valor final. Pero ¿qué cambiaría si en vez de preguntarme por el valor final o pedirme que use el valor final o el monto, me piden que trabaje con valor actual? Por ejemplo, en el siguiente caso, usted está considerando tomar un préstamo, recuerden que préstamo es sinónimo de valor actual, se acerca al banco y le ofrecen una alternativa que consiste en devolver esos 500.000 pesos más intereses a través de una renta en donde las cuotas tienen que decrecer en 5.000 cada una durante 10 meses. Si el banco le ofrece esta financiación con una tasa de interés del 4% efectiva mensual, ¿de cuánto sería la primera cuota? Bueno, típico ejercicio de renta aritmética. Fíjense que nos hablan de préstamo de 500.000. Recuerden de nuestro video de rentas constantes que préstamo es sinónimo de valor actual, con lo cual estos 500.000 están en el momento cero. Si lo planteamos en un eje, nos dicen que el crédito lo vamos a devolver en 10 cuotas, con lo cual armamos un eje de 10 periodos. En ningún momento del enunciado nos dicen cuándo empezamos a pagar el préstamo, con lo cual consideramos que se trata de una renta vencida, es decir, aquellas rentas en donde el número de cuotas coincide con el número de periodos. Ahora colocamos los 500.000 en el momento cero porque préstamo es sinónimo de valor actual y por definición está en el momento cero. Y ya que estamos, colocamos las cuotas de la 1 a la 10. Si se fijan nuevamente, ven que R vendría a ser menos 5.000, porque nos dice que las cuotas van a decrecer en 5.000 cada una. Con lo cual aprovechamos y ya lo dejamos anotado. Y por otro lado tenemos las tasas de interés que nos informan que es del 4% efectiva mensual. Coincide con la frecuencia de las cuotas, así que lo podemos mantener tal cual lo recibimos en el enunciado. Perfecto, entonces. Vamos ahora reutilizando la fórmula que conocíamos. Yo puedo decir que 500.000 es igual a la cuota 1 más R dividido la tasa de interés por 1 más I a la n menos 1 dividido la tasa de interés menos n por R dividido la tasa de interés. Los 500.000 están en el momento cero, tal cual mencionábamos por tratarse de un préstamo. Vamos del lado derecho del símbolo igual. En un principio tenemos la primera cuota que es justamente lo que nos están preguntando. Esta la vamos a dejar como una incógnita porque realmente no la conocemos. Vamos con el resto. Sabemos que las cuotas decrecen en 5.000, con lo cual R nos quedaría como menos 5.000, tal cual lo ven en pantalla. La tasa de interés la dejamos 0,04, según lo que nos decía el enunciado, y la n lo ponemos en los dos lados de la fórmula, en el exponente y en el último término con el valor de 10, pues nos dice que tenemos un total de 10 cuotas. Hasta ahí excelente. Sabemos que los 500.000 están en momento cero y tenemos que preguntarnos dónde está la expresión que tenemos del lado derecho del símbolo igual. Y la respuesta
Está en el momento 10. Porque la última cuota de esta renta aritmética está ubicada en el mes 10 de la operación, como lo vemos en el eje. Pero el problema es que como a mí me dieron como dato el valor actual, tendríamos que llevar todo al momento cero. ¿Cómo hago entonces? De la misma manera que lo veníamos manejando hasta el momento. Primero ponemos los corchetes y después algo que está en el 10 lo llevamos al cero, sacándole 10 meses de intereses de la siguiente manera. Entonces algo que estaba en el momento 10 lo acabamos de dejar en el momento cero. Resuelvo toda esa expresión y llego a la conclusión de que la cuota 1 de dicho préstamo que voy a devolver es de 82.531,79. Resolvieron el enunciado. Fíjense cómo acabamos de resolver un ejercicio de renta aritmética que me pedía trabajar con valor actual y utilizamos exactamente la misma fórmula que veníamos manejando para valor final. No utilizamos nada nuevo. Lo único que hicimos fue razonarlo a partir de ubicar en qué momento se encontraba la expresión que nosotros conocemos y veníamos usando, y de ahí la llevamos a donde lo necesitáramos, según el dato del enunciado. Como en este caso nos pidió un valor actual, perfecto, llevamos todo al momento cero. Y como esto está en el cero y esto está en el cero, ya puedo resolver. Entonces, cuando ustedes les pidan valor actual, tengan en cuenta de que no necesitan tener una fórmula distinta. Lo único que tienen que plantear es la fórmula de valor final y actualizarlo tantos periodos como sea necesario. Y una pregunta que puede surgir en este tipo de ejercicio es la siguiente. ¿Cuánto interés nos cobró el banco por este préstamo? Y acá la última fórmula que podemos encontrarnos en renta aritmética y es la siguiente. El total de intereses es igual al total depositado menos el valor actual. Esto quiere decir que el total de intereses que me cobra el banco es la diferencia entre lo que yo le pagué al banco, que sería el total depositado, menos lo que el banco me prestó, es decir, el valor actual. El valor actual lo conocemos, pero el total depositado no. La cuestión es que ya vimos cómo calcularlo, ¿se acuerdan? Habíamos dicho total depositado es igual a la primera cuota de todo el periodo que quiero abarcar, más la última cuota de todo el periodo que quiero abarcar, dividido 2, el 2 era fijo, multiplicado por el total de cuotas que estoy abarcando. En este caso sería 10. Para esto vamos a necesitar primero calcular la cuota 10, porque no la tenemos. Sí tenemos la cuota número 1, que la tenemos acá como dato, y lo habíamos calculado para el enunciado anterior. Entonces vamos a reutilizar la fórmula que conocíamos. Cuota 10 es igual a cuota 1 más 10 menos 1 por R. Reemplazo con el valor de la cuota 1. Reemplazo R menos 5.000 y llego a la conclusión de que la cuota 10 es de 37.531. Excelente. Vuelvo a la expresión que veníamos calculando de total depositado. Reemplazo por los valores que acabamos de ver. Y vamos a resolver esto. Y vemos que el total que terminé pagando por las 10 cuotas que le di al banco mes a mes a lo largo de los 10 meses fue de 600.317,91. Si yo ahora quiero calcular el total de intereses que pagué por este préstamo, entonces tendríamos que plantear lo siguiente. Volvemos a la fórmula original. 600.317,91 menos 500.000, que es lo que el banco me dio. Entonces, en concepto de intereses, yo terminé pagando 100.317,91 desde que empezó el préstamo hasta que terminó. Bueno, estimados alumnos, vamos con un último resumen de las fórmulas de renta aritmética que vimos a lo largo de todo el video. Primero la fórmula de rentas para calcular el valor final y cómo actualizando podemos calcular el valor actual sin necesidad de cambiar la fórmula. Segundo, cómo calcular cualquier tipo de cuota dentro de una misma renta teniendo una cuota como dato y el R, o si tuviera la cuota 1 y la 5 podría calcular el R tranquilamente. Cómo calcular los intereses que gané por hacer depósitos o inversiones que van creciendo de manera aritmética. Cómo calcular todo lo que deposité en un periodo de tiempo determinado, con lo cual me sirve para responder el total de intereses que pagué o que cobré por una operación financiera, y el total de intereses que me cobraron en una operación de préstamo. Ya con esto están en condiciones, con este set de 5 fórmulas, más los distintos escenarios que estuvimos viendo y los distintos enunciados que se plantearon, están en condiciones de resolver cualquier tipo de ejercicio
de renta aritmética de cálculo financiero. No me queda más que agradecerles por el tiempo invertido y dejarles la puerta abierta para que me hagan las preguntas que crean necesarias. Les dejo mi mail en pantalla para que me escriban e invitarlos a que sigan practicando. Y si se traban con algún ejercicio, no duden en mandarme un mail para que se los resuelva a pedido. Muchos éxitos en la materia y créanme que ya están en el tramo final para probarla. Hasta la próxima.